¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ganó nuestra selección mexicana de fútbol de nuevo, de nueva cuenta y en nueva ocasión ganó nuestra selección mexicana de fútbol. Y bueno, la verdad es que me tardé en hacer este comentario porque bueno, yo ya llevo mucho tiempo dándome cuenta que esta selección tiene potencial. Es obvio que ya cuando todos ven lo más evidente, cuando ven lo obvio, pues empiezan a cambiar de opinión supuestamente. Y en este sentido, pues ya hoy todos son apoyadores de la selección. Obviamente, como siempre pasa, los trasnochados y desmadrugados siempre llegan hasta el final. Pero bueno, ya vamos aquí en este barco todos. Me da gusto que incluso aquellos que eran muy pesimistas, los opinócratas, que todo lo veían mal, que todo lo veían insuficiente, que todo lo veían siempre con un pero, pues hoy ya le cerraron la boca, ¿no? Ya le cerraron el hocico a todos estos, que yo hace apenas incluso un par de semanas estaba hablando de esta opinocracia lamentable, ¿no? Que hoy, pues insisto, ya se tuvieron que tragar sus palabras. Hoy verdaderamente no me quiero desgastar mucho en hablar de estos. Y hay opinócratas en la prensa corporativa, pero también gente, ¿no? Que le encanta estar chingando y opinando. Más bien yo diría, opinando es el eufemismo para estar chingando, ¿no? Porque a veces ni las opiniones o intentos de opiniones de esta gente, pues yo creo que se les puede llamar incluso opiniones siquiera. Es por momentos nada más un afán de estar chingando y como yo ya lo había comentado hace ya algunas semanas atrás, este talento natural del mexicano que también tiene pues esta necesidad de estar chingando, ¿no? Nada más, es el talento nato por momentos de la sociedad mexicana, criticar y chingar hasta que les cierran el hocico y no les queda de otra más que tener que apoyar, ¿no? Porque aquí recuerden que yo no digo las cosas por likes o por seguidores, aquí trato de apegarme a la verdad, a mi verdad, por supuesto, de manera congruente. Mi verdad no es la única ni la última verdad, pero algo que aquí sí pueden darse cuenta consistentemente es que procuro ser lo más congruente. Y eso, créanme que es lo que distingue la gran mayoría de las opiniones de aquellos que tratamos de formular opiniones o análisis desde la congruencia. La congruencia, les puedo compartir, es probablemente lo más importante que uno tiene que tener si es que está tratando de analizar cualquier tema. Y en este caso lo que abunda en la sociedad mexicana es esa falta de congruencia y una tremenda hipocresía y doble moral que, por cierto, hoy también esa sí voy a analizar, ¿no? El día de hoy. Parte, porque no terminamos de analizar la doble moral mexicana, es interminable. Pero antes de llegar ahí, y habiendo aclarado esto, y sí, insisto, aquí yo no tengo la última verdad ni la única verdad, pero la verdad que yo les comparto, siempre les aseguro, es una verdad que pasa el filtro de la congruencia, a diferencia de la gran mayoría de las personas que hablan siempre con mucha incongruencia. ¿Qué pasó en este partido? Pues de todo. Hay que entender el preámbulo de este partido contra Ecuador. Yo aquí no hice análisis al respecto, porque insisto, siempre procuro también estar un paso adelante de las cosas. Me permito no estar analizando las cosas en tiempo real, porque yo muchas veces tengo 2 semanas, 3 semanas, un mes, a veces hasta un año de anticipación que comento ciertas cosas que terminan pasando. De Ecuador, de la embajada, de la invasión a la embajada mexicana en Ecuador y demás, de Novoa, me la paso hablando. O sea,
cada análisis menciona a este tipejo, que es otra perra de Trump, dentro de las muchas perras de Trump, y de la perrera de Trump, y del club de perras de Trump, como Salinas Pliego, Javier Milei, Bukele, Noboa. Siempre hablo de Noboa. Y siempre he mencionado en otros análisis, sobre todo en temas geopolíticos, que esa invasión a la embajada mexicana fue un parteaguas no menor del rompimiento no solamente de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, sino un banderazo rojo, una red flag literalmente, de que el orden internacional, el derecho internacional, el multilateralismo y todos estos acuerdos diplomáticos en el mundo, pues iban prácticamente desde entonces, ya nos estaban diciendo con este tipo de acciones, iban a ser eliminados, destruidos por completo, para dar pie y lugar a este nuevo orden mundial 2.0, este orden trumpista de la ley de la selva, donde ninguno de estos conceptos antes mencionados importa. No importa el derecho internacional, no importa la diplomacia. Ya desde el momento en que te das cuenta que esto que en la diplomacia era de lo más sagrado, que es el respeto a las embajadas, sin importar lo que pase en la embajada, porque aquí muchas veces estos miopes ecuatorianos, evidentemente en su tremenda ignorancia, justifican la invasión a la embajada mexicana en Ecuador diciendo que se estaba protegiendo a un criminal. Es que precisamente ahí te das cuenta de la estupidez de la gente que opinas por opinar sin saber ni entender una mierda de nada, entender un carajo de nada. Las embajadas son sagradas precisamente por eso. Imagínense si durante toda la historia en que han existido las embajadas, se hubieran estado tomando decisiones de esta manera, nada más por sus huevos, básicamente, ¿no? Gente que quiere sacar gente de embajadas simplemente porque lo consideran correcto. Precisamente ese es el punto de las embajadas, o era al menos el punto de las embajadas. Que no, por más que tú consideres incluso, vamos hasta conceder por un momento que la razón que ellos hayan tomado, sobre todo la razón que los haya llevado a invadir la embajada mexicana en Ecuador, haya sido legítima o correcta o válida, de cualquier manera, aunque lo haya sido así, no tenían el derecho de hacerlo. Y tienen que entenderlo, porque insisto, si no, pues precisamente terminamos. Si cada quien hace lo que se le pinches antoja, si cada quien hace lo que se le antoja por sus huevos, que son muy pocos huevos los ecuatorianos, por cierto, ahora vamos a ello. Muy, pero muy pocos huevos, pero muy pocos huevos, huevos tibios, si no es que hasta es demasiado llamarle huevos tibios a los ecuatorianos, en resumidas son pocos huevos. Pero vamos a, insisto, suponer que fuese una razón válida, pues por sus huevos, aunque sean pocos huevos, no podían invadir la embajada mexicana. Porque, insisto, entonces, si tú haces eso, ¿cuál es el punto de las embajadas entonces? Y miren que ha habido una buena cantidad de casos donde las embajadas han resultado ser refugios precisamente diplomáticos para las personas. Entonces, en este entendido, si cada quien invadiese la embajada cuando haya querido o cuando haya sentido que tenía el derecho de hacerlo, hubiera anulado el valor de las pinches embajadas. Entiéndalo, ecuatorianos dos neuronas, por una chingada. ¿Cómo se los explicamos? Con manzanas. Bueno, pues ni con manzanas creo que lo entiendan estos dos neuronas ecuatorianos. Y ya no te hablo de los mexicanos, porque nunca falta el mexicano, insisto, vende patrias, que igualmente se ponga del lado de los pinches ecuatorianos, ¿no? Ni cómo ayudarlos. Pues que se vayan a Ecuador, ¿no? O sea, si tanto les gusta Ecuador, pues que se vayan a Ecuador y que se vayan ahí a ser gobernados por la perra de Trump, por la otra perra
en este caso la perra ecuatoriana de Trump, que es Daniel Noboa, creo que se llama Daniel, ¿no? Bueno, un blandengue más, una perra más del club de perras de Donald Trump. En fin, no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer, no se tenía que hacer. Pero pocos huevos de Noboa, pues decidió hacerlo. Por sus pocos huevos decidió hacerlo. Sin entender yo creo que nada, ¿no? Más allá de que, insisto, el tipo y este tipo de tipejos al final son empleados de el régimen gringo, del régimen anglosionista, y pues son tan pocos huevos que sienten que están amparados por el fuerte y por eso se envalentonan tanto, ¿no? Creen que Trump los respalda porque en muchas ocasiones, de hecho, esas decisiones más que de Ecuador terminan siendo instrucciones de Donald Trump y pues hacen lo que hacen porque saben que están respaldados al ser una instrucción de Trump. Por eso hablo que son pocos huevos, pues. O sea, ni siquiera están haciendo las cosas por sus huevos, están haciendo las cosas por los huevos de Trump. Y ellos, al ser lamehuevos de Trump, pues evidentemente hacen todo lo que Donald Trump les ordena. Es así de simple. Quien crea que además esa fue una decisión de Noboa no está entendiendo un carajo de nada. De su política interna, ni de la política externa, ni mucho menos de la geopolítica. Entendamos, por eso es que estoy ahora sí que remitiéndome al principio de las cosas antes de llegar al partido de México-Ecuador. Porque muchos desmemoriados, cuando hablo de desmemoriados, por momentos, pues me refiero a gente que olvidó las cosas de hace 2, 3, 4, 5 décadas. Si es que todavía vivía y tenía memoria para... tenía vida para tener memoria y recordar esas cosas. El problema es que ya estamos llegando a un punto de desmemoriados que ya ni siquiera se acuerdan qué pasó hace un año, que esto de la embajada no tiene, pues, insisto, más tiempo. Y peor, desmemoriados que parece que ya ni siquiera se acuerdan de lo que desayunan, ¿no? O sea, estamos llegando a un punto de Alzheimer social verdaderamente lamentable, donde la gente olvida muy rápido. Ni en Ecuador ni en México una buena cantidad de gente sabía cuál era el problema, ¿no? Y es lamentable, insisto, porque te das cuenta y termina revelando lo idiotizada que está la sociedad en general, lo desmemoriada que está, y lo alejada, ¿no? De la conciencia política en general. O sea, está muy desconcientizada la sociedad. Tiene muy poca conciencia política, tiene muy poca claridad. Y este es más o menos el contexto cuando sacaron a Jorge Glass, nuestro embajador de la embajada de Ecuador, de la embajada mexicana en Ecuador. Pues de esa manera que eso sí, sí publiqué, porque no hice análisis, pero estuve publicando varias cosas en estos días, precisamente relativo a este juego con Ecuador, que evidentemente pues a ningún mexicano intimidó, y mucho menos a nuestros 11 jugadores de la selección. Eh, Publiqué por aquí, no lo pongo de nuevo, pero por aquí justamente publiqué esta parte, ¿no? A ver si se alcanza a escuchar acá. Delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. Y yo ahí celebro mucho lo que hizo el embajador, dado que la defendió, e incluso hasta cierto punto exponiendo su integridad, porque cuando uno ve los videos, que insisto, hay gente que ni siquiera lo ha visto, o los ha visto, o sabe lo que pasó, verdaderamente o sea, es un asalto. Y por eso es que muchos ya les bautizamos estos ecuatorianos los asalta embajadas. Son asalta embajadas estos tipos ecuatorianos, ¿no? Lamentables. Y ahora vamos a sus lloriqueos y a sus berrinches lamentables de igual manera, pero sí quiero dejar de inicio claro quiénes son estos ecuatorianos. Y no voy a matizar demasiado, porque hay quien dice, es que esto no es personal, es que esto no es contra el pueblo ecuatoriano, porque esto es contra el gobierno ecuatoriano y después como que trato de hacer cuentas o tratar de encontrarle lógica a esas
tonteras que dice mucha gente y digo, bueno, pero al final si el pueblo ecuatoriano elige a su gobierno ecuatoriano, pues entonces es una buena parte de ese pueblo ecuatoriano quien, de hecho, si te vas dando cuenta en redes, estuvo de acuerdo con esa invasión a la embajada, al punto en que hoy todavía hay ecuatorianos que dicen que lo harían no sé cuántas veces más y con más ganas y burlándose de esa invasión a la embajada mexicana. Y ahí tienes a los mexicanitos perdidos, ¿no? Tratando de, no sé cómo defender a los ecuatorianos, una cosa de lo más extraña. Insisto, entre vendepatrias de un lado y ecuatorianos que ni siquiera saben que ya la tienen bien adentro del otro, ¿no? Estos ecuatorianos, insisto, a mí me cuesta trabajo separarlo y por supuesto que siempre habrá un par de excepciones, pero en este caso, perdón, a los ecuatorianos los tengo que agarrar en bloque y no hay más. Y tampoco es que sean demasiados ecuatorianos, creo que hay más, como siempre digo, hay que entender las dimensiones. Ecuador, por ahí lo han dicho muchos, termina siendo el Tlaxcala de Latinoamérica, ¿no? Por momentos, ¿qué es Ecuador? Por momentos, más bien, ¿cuál Colombia de las tres que hay es Ecuador? Porque al final hasta la bandera yo creo que pues terminamos más asociando esos valores a Colombia o en todo caso hasta Venezuela. Ecuador que es Quito y que a ver, no quiero tampoco despreciar del todo lo que es Ecuador, creo que sí andan un poquito alterados de su realidad y andan un poquito inflados de, ustedes explíquenme de qué, ¿no? O sea, insisto, Ecuador viene siendo casi casi un estado más en México. Yo creo que no alcanza ni la población del estado de México, o habrá que checar, pero no más. O sea, es como el otro perdido de Bukele, ¿no? Que habla del Salvador y que está peor. Bueno, ¿qué les pasa a esos dirigentes de esos países bananeros, hombre? Y que de hecho yo me incluyo, México también es país bananero, pero híjole, pues acá hay más bananas que allá. Y yo creo que hasta de mejor tamaño. Y yo creo que, pues, a ver, no comparemos tamaños, porque si hablamos de tamaños, comparemos el tamaño de las economías. ¿Y de qué carajos están hablando estos salvadoreños, ecuatorianos que andan, pero híjole, más, bueno, ni los europeos creo que los he llegado a ver tan alzados, tan creídos? ¿Qué les está pasando a esta gente tan perdida, no? O sea, están viviendo creo que en una realidad alterada, probablemente, y me explico, claramente esta gente nunca ha salido de sus pueblos, de sus pequeñitos países, diminutos países, como para darse una idea de la dimensión de la realidad tan alterada que están viviendo en una burbuja, sintiéndose el centro del universo o el centro de la Tierra. Porque Ecuador es lo que te presume que son el centro de la Tierra. Dices, pues sí, pero no se crean el ombligo del universo, amigos. Y qué cosa tan peculiar, ¿no? Que presuman eso. Desde ahí como que te empiezas a dar cuenta que estos tipos andan medio alterados. Y sí, de nuevo, voy a estar hablando en bloque. No voy a estar precisando. Me vale madres. Quien se queda poner el saco, quien se quiera poner el saco, pues que se lo ponga porque yo creo que les queda a varios. Si no es que a todos los ecuatorianos. Y si a ti ecuatoriano no te queda, pues no te ofendas tanto. Pero sí date cuenta, ecuatoriano, que estás viviendo en una realidad bien alterada, mijo. Veía por allá memes, porque están tan alterados en lo positivo y en lo negativo también. Decían que, ahora vamos a las ridiculeces que han estado diciendo los ecuatorianos, pero por ahí veía que decían, con ese, con la serenata que les fuimos a llevar, ¿no? A sus jugadores, decían, por ahí algunos memes según que sacaban los ecuatorianos diciendo, no saben que aquí estamos acostumbrados a las balaceras o algo así lo decían los memes ecuatorianos. Yo así como, bueno, pues si ustedes mismos nos están criticando de los cárteles, si México ahora resulta que ya nos van a querer ya tienen hasta envidia de nuestra mala fama, de la buena es entendible, pero ahora resulta que hasta la mala fama parece que nos envidian. Porque ustedes mismos, o en una buena parte del mundo, se nos ha creado a México la imagen de que somos el país más peligroso de la Tierra,
Y ahora resulta que Ecuador nos quiere venir a dar clases de bad hombres, de cárteles, de crimen organizado. No, hombre, mijos, no le van a vender chiles a Clemente Jax. O sea, agarren el pedo, cabrón. O sea, aterricen un rato, ¿no? Están pero bien alterados en su realidad, ¿no? Si ustedes hablan de balaceras, ¿de qué estamos hablando en México, carajo? O sea, ¿ustedes creen que los mexicanos no sabemos de qué trata el crimen? ¿Que los mexicanos no están tan bien acostumbrados o más acostumbrados a los pinches balazos y de mayores calibres? Insisto, esta gente, de verdad yo creo que es hasta patológico, ¿eh? Es algo patológico. Y perdón que lo incluya un poco, pero en Colombia, ahí no puedo decir que todos, porque ahí sí tengo que rescatar a muchos colombianos y creo que se terminó demostrando en la elección reciente trágica que pasó en Colombia. Pero sí, desafortunadamente Colombia también acaba de demostrar algo similar, que es lo que yo también vengo comentando. Colombia está dividido entre mitad y mitad, y yo me quedo con la mitad de esos colombianos que votaron por Iván Cepeda y que no votaron por Abelardo. Pero los que votaron por Abelardo, les puedo asegurar que esos colombianos tienen más o menos la misma forma de pensar que estos ecuatorianos perdidos, alzados, que idolatran a Estados Unidos. Y así como están estos grupos, pues insisto, también si nos vamos a Argentina, pues van a pensar muy similar a la mitad de libertarios que hay en Argentina. Entonces te vas dando cuenta que es un pensamiento compartido en una buena cantidad de lugares en América Latina. Siento que todavía México afortunadamente no está a ese nivel de poder decir que la mitad de los mexicanos estamos así de perdidos. Creo que estamos afortunadamente, lo he notado, un tanto más aterrizados. Pero es algo que padecemos todos, incluyendo los mexicanos. No llegamos a esos porcentajes de mitades, pero sí hay un porcentaje de mexicanos que, insisto, pues están prácticamente poniéndose del lado de Ecuador o poniéndose del lado de El Salvador, ¿no? Que dices, híjole, mijo, ubícate, cabrón. Pues ¿en dónde chingados estás? ¿En dónde chingados vives? ¿Y por qué traes una pinche playera de la selección mexicana, cabrón? Si a la menor provocación y con el menor pretexto eres vendepatrias, un pinche vendepatrias, güey. Aparte vendepatrias con Ecuador, güey. O sea, que dices, no mames. No mames, güey. O sea, todavía cuando eran los tiempos de Maximiliano con Francia, dices, bueno, como quiera, Francia. Cabrón. Y no porque yo idolatra a Francia, y miren que viví en Francia, pero a ver, aterricemos un rato, ¿no? Aterricemos un rato. Pero sobre todo les invito a aterrizar a los ecuatorianos. En verdad están viviendo en una pinche burbuja, pero se están perdiendo en su arrogancia, tipo. Se están perdiendo en su... Verdaderamente es, insisto, de psiquiátrico, patológico, lo que están padeciendo estos perdidos ecuatorianos. En fin, insisto, hoy no me voy a atrever a rescatar, que se rescate quien se pueda rescatar de lo que estoy comentando en Ecuador. La verdad no me consta que lo que he estado viendo últimamente es verdaderamente, y miren que no, pues estamos en el Mundial, México traía pura buena vibra. Ustedes pregúntense, ¿por qué con Ecuador hubo un maltrato del mexicano hacia el ecuatoriano? Ustedes pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué lo hubo? Entonces, si bien yo no hice análisis ahora en vivo ni en video antes del partido, lo que sí hice y bastante fue estar posteando muchas cosas precisamente relativas a este tema. Vamos a empezar ya habiendo dado un poco de contexto de estos perdidos, ignorantes o desmemoriados, de uno y otro lado, ¿eh? O sea, que no tenían claro que por qué eh, la intensidad contra estos ecuatorianos y contra el equipo ecuatoriano. Bueno, pues porque nada más y nada menos se metieron a nuestra embajada. Y ahí va otra parte que no sé si me alcance a dar tiempo hoy por completo. Creo que no me va a dar tiempo por completo porque es demasiado. Salta una gran cantidad de dos neuronas diciendo que el fútbol me da una risa.
que el fútbol, constantemente, durante todo este mundial, ustedes vean los comentarios, constantemente van a encontrarse un imbécil que diga esto. El fútbol no es política. O un comentario que diga algo así como, hay que separar política del fútbol, porque no son lo mismo. O política y fútbol son distintos. Algo muy similar a esto se lo van a estar encontrando una y otra vez de imbéciles que evidentemente, imagínate, ¿quién puede decir hoy? Más todavía peor, yo creo que peor decirlo en este momento, que la política y el fútbol no tienen relación. ¿Qué clase de imbécil tendrás que ser? Pero ¿qué clase de imbécil? ¿Qué nivel de imbécil? Ciego o imbécil, o ambas, porque insisto, ya lo he explicado muchas veces, la idiotez es un tipo de ceguera desde mi punto de vista. ¿Qué clase de imbécil, qué clase de idiota tendrás que ser para decir que política y fútbol no tienen relación y que no hay que juntarlas y que hay que separarlas? El típico imbécil que en cualquier comentario de este mundo sumamente politizado te dice, no, no, no mezclen, el fútbol es una cosa y la política es otra. Pues solo insisto, los más imbéciles, desconcientizados políticamente hablando. A ver, mijos, hoy no me quiero extender demasiado en esta explicación porque me parece estar explicando lo más obvio y lo más absurdo. Ya lo expliqué, de hecho, en análisis anteriores sobre el mundial y sobre el fútbol. Prácticamente el fútbol y la política nacieron juntos. Y ya no les cuento cómo se ha experimentado el fútbol siempre paralelamente a la política. Un sinnúmero de casos históricamente. Pero hoy, hoy, ya no te pido que leas libros de historia para que lo entiendas. Hoy mismo lo puedes ver con muchísima claridad. Es crystal clear, es transparente como el agua limpia. Darte cuenta de la suciedad que hay en el fútbol actual, que está absolutamente lleno de política y por momentos, lo que no entienden estos descerebrados dos neuronas, es que es más importante la política que el fútbol mismo, tan así que la política ensucia al fútbol. Y quien no, pues muestra lo que le pasó al equipo de Irán, nada más por decirles un solo ejemplo. Y que de hecho hace también un par de días o semanas publiqué un video de Martinoli y le reconozco mucho a Martinoli, como lo he hecho ya en varias ocasiones, que tenga esa sensatez y que no tenga pelos en la lengua para decir la verdad y las cosas como son, transparentemente y sin tapujos. Y precisamente le celebro a Martinoli el valor de haber criticado el maltrato que se le dio al equipo de Irán, y aquí está en mi canal. Así que, o sea, cuando me dicen que la política y el fútbol no tienen nada que ver, o sea, digo, güey, de plano estás tan ciego o tan pendejo como para no darte cuenta, cabrón, que toda la corrupción que hay en la FIFA, que los sobreprecios, el trato de Infantino, los privilegios para unos, los maltratos para otros, todo eso es política, pendejo. ¿Cómo te explico, güey? Y podríamos hacer una lista interminable para hacer casi una tesis en darte cuenta, una tesis literalmente, de cómo en este Mundial de 2026 la política lo es todo. No es que esté separado política y fútbol, no, cabrón, no es ni siquiera que estén separados o que estén medio cerca, es que están absolutamente entremezclados. Al punto es que es verdaderamente grotesco la influencia política que hoy hay sobre el fútbol. Más en estos tiempos trumpistas, donde Trump básicamente lo influyó todo. Todo, desde la elección de las sedes, desde cómo se va a hacer negocio, desde las casas de apuestas, desde a quiénes se van a discriminar, a quién se va a maltratar y a quién se va a privilegiar y quiénes van a ser los consentidos de color de piel blanca y no los consentidos de piel negra o árabes. A ver, entiéndanlo si tanto les cuesta a estos dos neuronas descerebrados. En realidad, si nos vamos a un punto y dejamos de ver solamente el árbol,
para ver el bosque, porque insisto, hay ciegos, miopes, que solamente en lugar de ver el bosque se enfocan en ver el árbol, entiendan, y saliéndonos tantito del fútbol, que la política está en todo es político, todo es política. Y yo creo que ya va siendo tarde y ya están grandecitos para entenderlo. A menos que sigan queriendo ser retrasados, FIFAs retrasados, porque por cierto yo no me considero FIFA, pero sí me gusta el fútbol. Y me gustan los FIFAs que son contados, la verdad son muy pocos, que entienden, más allá del deporte, que el fútbol es política y que hay política en el fútbol, es obvio, obvio. Pero hay FIFAs tan dos neuronas, FIFAs y no FIFAs, que no entienden, no lo entienden. Y no sé cuánto tiempo les lleve terminar de entenderlo. O sea, al final empezamos de más a menos, de lo general a lo particular. La política está en todo. Ahora, si vamos a lo particular, pues es obvio, siguiendo el silogismo, si la política está en todo, pues la política está en el fútbol. A nivel particular, es obvio que que si la política está en todo, eso quiere decir que la política está no solo en el fútbol, dos neuronas descerebrados. La política está en el deporte, no solo en el fútbol, en el deporte en general. Está en la economía la política, está en la ciencia la política, está en la educación la política lo influye todo. Pero estos güeyes creen que el fútbol está inmune y exento de la influencia política. Imagínate estas ternuras de imbéciles. En fin, ya no me quiero desgastar demasiado, insisto en explicar lo obvio, pero desafortunadamente parece que a algunos hay que explicarles lo obvio, lo absurdo, pues porque simplemente no les alcanza. Verdaderamente es preocupante, ¿no? Para entenderlo por ellos mismos. Y ni así lo entienden, ¿eh? Ni explicándoles con manzanas. En fin. Teníamos claro este tema, insisto, de la... Miren, por ejemplo, aquí está hasta un medio inglés, no sé cuál es, pero lo publiqué. Publicó la declaración de Cristian Martinoli, justamente dice, se los leo en inglés porque así está redactado. Dice acá, not to mention that the great sin of this World Cup is the situation with Iran. Not allowing a team to sleep in the United States strikes me as truly outrageous. Just as I find it outrageous that some countries at war participate in World Cup qualifiers while others do not. Es que lo que hace perfectamente aquí Cristian es demostrar el doble rasero de la FIFA y del gobierno trompista, ¿no? Lo que yo decía, a unos sí, a otros no, aunque estén en las mismas condiciones, como lo dice aquí Martinoli, donde aunque haya guerras, el propio host, el propio anfitrión que es Estados Unidos está en guerra, hombre, ¿no? Entonces, Martinoli creo que aquí es sumamente sensato e insisto, le celebro porque ya he dicho muchas veces, lo único bueno que tiene TV Azteca se llama Cristian Martinoli para mi gusto. No eso quiere decir que yo siempre voy a coincidir con Martinoli, lo único que digo es que Martinoli tiene los huevos de decir las cosas como son y no el resto, ni Luis García, ni los otros que están bien perdidos, Jorge Campos por momentos nada más enfocándose en hacer palancas, amigos, ¿no? O sea, Cristian se ve que tiene esta, creo por momentos es una cualidad argentina, no olvidemos Martinoli y su ascendencia, de decir las cosas sin filtro, pero con fundamento, como lo he dicho siempre. Aquí no se trata nada más de estar mentando madres por mentar madres, ni opinar por opinar. Se trata, como siempre lo explico, siempre que puedo lo explico, hay una diferencia abismal entre opinar por opinar y opinar con fundamento. Cristian hace lo segundo, generalmente, por eso le reconozco y le celebro, porque esto no es nuevo. Cristian lo hace en temas deportivos, en temas futboleros, cuando estás viendo cómo está narrando o analizando un partido, lo hace desde esos términos. Y es de lo que yo hablaba. Cuando ves a un analista que habla con fundamento y congruencia, tienes un buen analista. Así se genera un buen analista
y yo a Cristian Martinoli lo considero primeramente un buen narrador, tiene mucho talento, tiene mucha cultura, por cierto, que muchos puede que no tomen en cuenta o no noten, pero es algo que a Cristian lo hace muy valioso, es capaz de, pues tiene un acervo cultural importante, académicamente eso le llamamos capital cultural, Cristian lo tiene, un bagaje, no solo deportivo, no es solo una máquina de tirar datos o tirar factos que lo hace, indeed, en realidad lo hace, por eso gusta mucho Martinoli, porque tira factos más que datos, o sea, tira hechos, pero esos hechos son a partir de un buen análisis, ¿no? De ver las cosas y hablar después de haberlo analizado, te tira un facto. Entonces, eso es lo que creo que distingue mucho a Martinoli. No es una máquina de datos como hay otros que creen que por dar 1000 datos, que por momentos terminan siendo muy irrelevantes, pues ya son los mejores. No, no. Martinoli tiene esa sensibilidad, habilidad de lectura, de leer las situaciones, insisto, futbolísticas o extrafutbolísticas, como en este caso lo de Irán, incluso donde algunos dirían a Martinoli, te recomiendo no salirte de tu guión deportivo, y Martinoli además, insisto, tiene los huevos para hacerlo, y le celebro mucho que lo haga, porque en una de esas hasta ni siquiera esa pueda que sea la línea del propio patrón de Salinas Pliego. Lo cual me hace todavía respetar más aún a Martinoli, porque pues esto que él está criticando no va precisamente en la línea política que apoya a su propio patrón. Eso me hace pensar, insisto, que Martinoli, por más que algunos lo critiquen o no les guste, pero yo he visto que en general se le apoya a Martinoli precisamente por esto. Yo mismo, que sinceramente a mí no es que me convenzan tan fácil, respeto a Martinoli sinceramente y la verdad es que pues no soy de fácil acceso o no es tan fácil que se gane mi respeto. En mi caso, yo respeto a Martinoli a pesar de su empresa y a pesar de su patrón, que me parece un mercenario sin vergüenza, lo he dicho 1000 y un veces. Martinoli es lo mejor que tiene TV Azteca y es de lo mejor que tiene TV Azteca precisamente por esto que hace aquí. Revela las grandes hipocresías de la FIFA, revela las grandes hipocresías de la organización, de la corrupción, de los tratos distintivos a favor y en contra a favor de unos en contra de otros. Eso es lo que revela Martinoli, tiene esa capacidad, insisto, de análisis sensato y preciso para poder revelar las hipocresías y contradicciones de algo que, insisto, al final este argumento es sólido. Por más que Luis García no le guste y se enoje y piense, por ahí está el video que subí, que lo que dice Martinoli incluso son payasadas. O sea, a ver, que Luis García no tenga una conciencia política mínima y como él mismo confiesa muchas veces, ahí le pagan por decir payasadas, pues al final Luis García, que por cierto nunca fue tampoco el más brillante futbolista, pues ahora es comentarista que medio hace backup a Martinoli, pero sinceramente la cabeza, la mente realmente pensante de este análisis, en el que gira todo, es Martinoli, no es Luis García. Luis García realmente yo creo que pues no es nada sin Martinoli. A diferencia, si a Martinoli le quitas a Luis García, le pones a cualquier otro, ¿no? Entonces hay que entender aquí quién realmente tiene el eje, por más que ambos los contraten para patrocinios, y que quién realmente tiene el valor y quién realmente tiene la capacidad de decir las cosas cuando nadie se atreve a decirlas. Y ese es Martinoli. Cuando nadie tiene los huevos, cuando nadie tiene la capacidad analítica, cuando nadie tiene la capacidad, yo podría decir hasta humana o ética, de decir las cosas cuando se tienen que decir con toda la verdad. Y eso es lo que le termina gustando a muchos mexicanos, desde mi punto de vista, por parte de Martinoli, que se atreve a decir lo que nadie se atreve a decir. Insisto, sin pelos en la lengua, ¿no? Así que quien diga, y todo esto giró o se originó a partir de los imbéciles que te encuentras constantemente diciendo que la política y el fútbol no se juntan o no tienen nada que ver o que no se relacionan, pues insisto, si no alcanzas a ver la relación, mijo, o estás ciego o estás pero bien pendejo, ¿no? Bueno, eh, para irnos más rápido,
Vamos a, ya con este contexto de la embajada y todo lo demás, recapitular la previa, vamos a decir, el preámbulo de ese momento en que de alguna manera se organizó la serenata, que me parece muy triste que no les haya gustado a los ecuatorianos cuando se las llevamos con todo el cariño, ¿no? Para recibirlos de la mejor manera y que de alguna manera al parecer creo que no los dejó dormir muy bien. Una pena, una lástima, de verdad. Perdón, pero no. Una disculpa, pero no. La neta es que nos vale madres y de hecho fue precisamente, espero no hayan dormido ni un puto segundo, porque ese era el punto. El punto era que se entienda que a México se le respeta y que tenemos memoria, algunos sí tenemos memoria en México y sabemos exactamente lo que hicieron y es algo que espero que también se entienda de México. México es el amigo de todos, pero el pendejo de nadie. Así que sí, los mexicanos podemos ser a toda madre y ser compadres de todo el mundo, pero no nos faltes el respeto. Porque, a ver, aquí se te trata bien. Cuando llegas a México, de donde seas, güerito, morenito, de donde seas, se te va a tratar bien. Aquí no se te va a discriminar, aquí una cualidad que tenemos los mexicanos es tratar bien a la gente, por eso tanta gente alrededor del mundo nos quiere, por eso hay tantos naturalizados mexicanos de todas partes, porque se sienten en México como en casa. Pero si tú llegas aquí y le faltas el respeto a la casa, o si nos faltaste el respeto a nuestra propia casa al invadir nuestra embajada, porque no se olvide que la embajada es parte del territorio mexicano, y te metes, cabrón, como si estuvieras en tu sala, con armas, y sacas casi como si fuera un delincuente a nuestro embajador mexicano en la embajada ecuatoriana, ¿cómo esperas, cabroncito, que se te trate en México? ¿Con flores? ¿Con altares? Pues de qué chingados hablas. Es amigo de todos, tonto de nadie, ¿no? Que se entienda. Capichi. A ver, lo más peculiar de todo esto es como estos ecuatoriancitos, ecuatorianos, no sé cómo se llamen, empezaron a hacer berrinches desde muy temprano. Les llevamos serenata, evidentemente, un pinche desmadre que se armó afuera del hotel de la concentración del equipo ecuatoriano. Híjole, pero qué berrinche empezaron a hacer, qué nivel de lloriqueos. Y hay muchos memes al respecto. Ahí les invito a que los busquen. Aquí está uno, por ejemplo. A la izquierda, no dormimos en la sede del partido, viajamos a Tijuana y jugamos sin tener descanso, además de intimidaciones, juego sucio y trampas. Por supuesto, eso del lado de Irán, porque ya ni los de Irán se quejaron y lloraron tanto. Y a la derecha, pues el ecuatoriano pequeñito, ¿no? Diciendo, los mexicanos no nos dejaron dormir por cantar el cielito lindo afuera del hotel. Ridículos. Ya no chille, Cuacuador. Ya no chille, Cuacuador, por favor. Qué cosa, ¿verdad? De verdad que, híjole, tengo en muy mal concepto a los ecuatorianos, verdaderamente. Qué cosa tan lamentable. Yo creo que, híjole, esto ya se quedó así, Ecuador. Realmente, o sea, se acaba de inaugurar el desprecio, eso sí les aseguro, de muchos de nosotros mexicanos hacia Ecuador en general, ¿eh? Habrá mexicanos que, insisto, estos tibios, doble morales, blanditos. No, no es contra todo Ecuador, no es contra... Mira, a mí me vale madres, güey. O sea, la verdad es que, insisto, Ecuador termina siendo el Tlaxcala del mundo. Mira, si está o no está Ecuador, a mí me vale madres. Pero a México se le respeta. Eso es lo que sí me interesa. Y que se aprenda. Y que no van a venir aquí todavía, ¿no? A hacer sus berrinches. Vi muchos ecuatorianos alzados, ¿no? Retando a los mexicanos. Una chava particularmente se hizo viral, una chica ecuatoriana claramente padeciendo de sus facultades, diciendo que iban a ganar y que así como invadieron a la embajada
con esas ganas iban a ganar y con más ganas volverían a invadir a la embajada mexicana. O sea, una tipa... Y es por eso básicamente que yo dije, y como por qué hay que tratarlos bien, y como por qué hay que pedir perdón, y como por qué hay que matizar. Cabrón, estos güeyes lejos de pedir perdón o de decir, oye, por cierto, están tan perdidos que creo que ni siquiera se dan cuenta que México es el host, uno de los 3 hosts del mundial, y llegan como si estuvieran en su casa. Bueno, ¿qué chingados les pasa, güey? Hasta mucho no los madrearon como se la estaban ganando, ¿eh? Y miren que yo no soy un partidario de la violencia, pero tampoco se pasen. Entonces, bueno, muy lamentable, ¿no? La actitud de estos pequeñitos ecuatorianos, tan patéticos, sinceramente, haciendo el ridículo solos, exhibiéndose solos. Y por supuesto que les voy a leer el comunicado oficial que lanzó Ecuador y que yo posteé. Una cosa, insisto, pues muy, muy rápidamente empezaron a lloriquear. Yo justamente se lo puse, ¿saben cuándo? El martes a las 11:43 de la mañana. Todavía ni empezaba el partido. Yo ya había posteado eso. Cuando vi este comunicado oficial tan triste. Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sobre algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa al partido de 16avos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar. Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades, respetuoso ahora sí, mira, qué respetuosos los asaltembajadas, ¿no? A las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos ahora resulta, y en que prevalezcan en todo momento el respeto a la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo. Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas. Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ay, por favor. Ay, por favor. ¿En verdad no se rieron al estar redactando eso de ustedes mismos? Yo aquí lo único que leí fueron lágrimas ecuatorianas, patéticas. Por un momento siento que Ecuador se siente Argentina sin haber ganado nada. Tiene el ego argentino, pero bueno, al menos a Argentina se le pasa un poco el ego porque han ganado cosas. Con trampa y todo, pero han ganado cosas. Con mano, metiendo goles con la mano y todo, pero han ganado cosas. Sin que le saquen tarjeta roja a Messi porque es un protegido con sentido de infantino, pero han ganado cosas. Pero Ecuador, ¿qué mierda ha ganado? Pues yo creo que lo único que ha ganado es el ridículo. Y lo único que ha perdido es el respeto a sí mismos. Y claro que yo le titulé a este comunicado oficial ridículo: los asalta embajadas, ya llorando tan temprano, ni los de Irán se quejaron tanto. Eso lo puse el martes a las 11:43. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Una amiga misma hasta me comentó, estábamos cotorreando acá, dice, y en redes sociales andaban bien groserotes. Pues sí, andaban muy leones, le contesto a mi amiga, ¿no? Pues sí. Es que, ¿en qué realidad viven estos tipos? ¿En verdad en qué realidad viven? Y bueno, a diferencia de Irán, que la verdad nos ha estado dando un apoyo incondicional, entre muchas otras naciones que ya incluso fueron eliminadas, pero han estado apoyando a México. Pero Irán, que se destaca bastante. Quiero leer, hablando de Martinoli, precisamente su comentario, me parece muy correcto, de nuevo, y coincido por completo, lo pueden notar ahora de lo que estoy diciendo. Martinoli diciendo, caray, veo a muchos ecuatorianos con la realidad bien alterada. Por dos, Martinoli, es que qué chingados, ¿en dónde viven? ¿En qué burbuja?
diciendo que Ecuador tiene jugadores y equipos más importantes que México, que son una selección de élite, que México en Conmebol no competiría. No sé de dónde sacan eso, si bien tienen a tres jugadores actualmente en clubes de élite, hoy por hoy no son mejor equipo que México. Y si no me creen, tan solo vean su fase de grupos, empate contra Curazao, derrota ante Costa de Marfil y victoria ante una de las peores Alemanias de... Perdón, sí, victoria ante una de las peores Alemanias de la historia del fútbol. México juega en conjunto, en bloques, en unión, en equipo. Por ello, tiene 3 partidos ganados de 3 jugados, sin recibir gol en esta Copa del Mundo. El fútbol no se gana por el valor de mercado, ni por la camiseta del club donde juegas. Hoy gana México. ¿Y qué creen? Esto yo también lo posteé, que fue el post de Cristian, lo posteé al, a las 6:13 de la tarde del martes, o sea, antes de empezar el partido, que por cierto se pospuso. Por la lluvia, al parecer, mi sospecha es que pues andaban tan lloricones los de Ecuador que yo creo que lo pospusieron para que se echaran una jeta, ¿no? Para que se durmieran un rato, se echaran una Heidi, estos lloricones ecuatorianos. Los lloricones ecuatorianos, me gusta cómo suena. Los lloricones, de hecho, sí creo que los voy a titular hoy. Los lloricones ecuatorianos asalta embajadas, así se va a titular el día de hoy. Porque, por cierto, estoy dejando un poco de lado el gran triunfo de mi querida selección para hablar de estos tipos de verdad nefastos, ¿eh? De la selección ya ni hablo porque ya lo había adelantado. O sea, yo fui el primero que estuvo criticando a Faitelson, a Javier, eh, ¿cómo se llama este? Alarcón. Y a todos estos opinócratas, ¿no? Yo fui el primero que dijo, hay que confiar en la selección. Y ganó. Así que, insisto, me he estado anticipando también hasta estas victorias porque, como lo dije ya desde hace 2 semanas, yo a la selección la veo campeona del mundial e insisto, esa es la mentalidad en la que tenemos que estar pensando, no en el segundo, tercer, cuarto, quinto partido. Tenemos que ya cambiar la mentalidad y desde entonces, desde hace 2 semanas o más, estoy diciendo que esta selección trae otra mentalidad, es honorable, admirable y que esa mentalidad incluso puede romper el estigma, el paradigma y también evolucionar la propia mentalidad mexicana que por momentos se quedó estancada ahí. En el ya merito, en el sí se puede pero no se pudo, en el jugamos como nunca, perdimos como siempre. Todo eso lo está revolucionando esta selección increíblemente, gracias a estos jóvenes maravillosos que nos están representando ahora. Por cierto, Morita, qué cosa, hombre, no, 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 qué cosa, qué joya este muchacho, este chamaco grandioso, es un chamaco grandioso, ¿no? En fin, y que por cierto, hasta el propio Morita por ahí sacó un post muy interesante que dijo, me estoy echando un sándwich y un chocomil o algo así, por el baile que les voy a dar a los ecuatorianos, y cumplió proféticamente el buen Morita. Qué cosa, qué jugadorazo nuestro querido Morita, bueno. Pues así Ecuador, ¿no? Con estas ínfulas de grandeza, híjole, verdaderamente grotescas, ¿no? De estos ecuatorianos lloricones, de estos lloricones ecuatorianos, en fin. Pues que lo demás ya es historia. Miren, les voy a leer esta. México es amable con todos, pero si prestas atención, nuestro himno nacional habla de que si te metes con nosotros, te partimos tu madre, porque somos el amigo de todos, pero el pendejo de nadie. Es lo que, bueno, insisto, les platico siempre, ¿no? En el himno ahí clarito dice, así como lo acabo de leer, hay más o menos palabras, más o menos. Es lo que dice nuestro himno nacional, ¿no? Te vamos a partir la madre. Mexicanos, el grito de guerra es, te vamos a partir la madre. O sea, sobre amenaza no hay engaño, ahí está en nuestro himno, ¿no? En fin. Hablando de amenazas, estos tipos que además no saben jugar, pero tampoco saben perder. Se han estado inventando una de cosas estos tipitos. Miren, otro meme buenísimo, no lo quiero dejar pasar. Por cierto,
ecuatorianos, si me están viendo, chinguen a su madre de una vez, ¿no? Y saludos al pendejo de Novoa por ahí. Que vaya a chingar a su madre también. Díganle a Novoa que la porra lo saluda. Ya sabes, ¿no? Bueno, la Federación Ecuatoriana, cuando va a la FIFA, les leo el meme. Infantino. Y le pone sus orejotas. Y luego no nos dejaron dormir. Y en el estadio nada más llovía de nuestro lado de la cancha. Ya me imagino a los ecuatorianos, güey. Pinches lloricones ridículos. No se vuelvan a aparecer ecuatorianos en México. Les sugiero. Evítense un mal momento. Porque, por cierto, en mexicanos en Ecuador no creo que haya tantos, ¿eh? Y tampoco nos importa mucho hacer negocios con ustedes. Avísenle al pendejo de Novoa que piensa que Ecuador, insisto, sí se la creen, ¿verdad? O sea, lo peor es que sí se la creen. Se sienten en el centro del universo. ¿Creen que a México le interesa hacer negocios con Ecuador? Es a Ecuador a quien le interesa hacer negocios con México. Es que, insisto, ubíquense, cabrones, aterricen. Bueno, y luego hincapié. Ay, hincapié. Pues cabrón, es que si así te llamas, ¿cómo no vas a estar emputado con la vida si desde que te pusieron el nombre te jodieron, cabrón? Con mucho hincapié lo digo, ¿eh? Lo realmente insultante es llamarte hincapié, cabrón. Y voy a hacer mucho hincapié en esto, verdaderamente. Este nefasto, que yo creo que representa perfectamente lo que es el ecuatoriano, ¿no se alcanza a ver ahí? Ahí está un poquito, ¿no? Mejor. Hincapié representa, yo creo, perfectamente lo que es el ecuatoriano. Tira la mano, esconde la piedra, es un lloricón, se lleva y no se aguanta. Hincapié es el reflejo perfecto de lo que han demostrado ser los ecuatorianos, non gratos todos en México, porque no están invitados, ¿eh? E insisto, ni digan que son ecuatorianos, invéntense que son colombianos o venezolanos. Total, ya les copiaron la bandera a Colombia y a Venezuela, a la Gran Colombia. ¿Qué es Ecuador? ¿No? Ahora ya que lo pienso bien, ¿qué es Ecuador? Parece un país sin identidad, sin claridad, un pueblo muy patético, salvo que unas cuantitas excepciones, tal vez de ecuatorianos que no lo sean. Pero qué país tan desubicado de su realidad, me llama la atención, insisto. Parece patológico. Y este hincapié al final con Chaquito, totalmente imbécil, ¿no? Tapándose la boca, un imbécil que ni siquiera parece que le han informado que eso es expulsión directa, en lugar de jugar fútbol, porque hasta donde nos llegó el comunicado y leímos que ellos se comunican jugando en la cancha y terminas dándote cuenta que están tan desesperados estos mediocres como no pudieron meter gol, pues aquí el tipo está desperdiciando minutos estúpidamente. En lugar de estar haciendo ese tipo de teatros, pues pudo yo creo que pues dedicarse a hacer un gol, ¿no? Con su equipo, pero no. Estaban tan desesperados, tan frustrados, tan dolidos, tan ardidos, de que sabían que ya no podían hacer nada, ante la clara y evidente superioridad del equipo mexicano, ante un azteca que los intimidó desde el primer minuto, que lo único que les quedó como premio de resignación fue a este patético de hincapié taparse la boca como el mayor imbécil, y no sé qué le habrá dicho a Chaquito, pero Chaquito muy inteligentemente hizo que lo expulsara. Tan imbécil hincapié que yo creo que ni siquiera se da cuenta que si no se hubiera tapado la boca y le hubiera mentado la madre a Chaquito, pues tal vez nadie se hubiera dado cuenta. Pero así su nivel de estupidez de estos tipos. Primitivos primates, ¿no? Que son los ecuatorianos y que han demostrado, insisto, ser lo más lamentable de este Mundial 2026, lo más patético. Y que yo, de hecho, sospecho aún más de este equipo de Ecuador, que al final, como lo acabo de explicar, todo en el fútbol es político y todo es político en el fútbol. Por momentos siento que son o empiezan a parecer un agente de desestabilización. Me llama la atención que ya habiendo perdido, estén generando tanta narrativa en las redes. Ya incluso están hablando de que fueron amenazados por los cárteles. Eso ya se sale del guión de un mundial y del fútbol para entrar en el guión de la intervención, del injerencismo político, que insisto,
Estoy segurísimo que detrás de todo eso está Novoa, que es la perra de Trump. O sea, detrás de todo esto no es que esté Novoa, es que está Trump. Novoa, no olvidemos, solamente es la perrita ecuatoriana de Trump. Para cualquier ecuatoriano que no lo sepa o lo entienda, se los explico, se los aseguro básicamente. Su presidente es una perra gringa. Y a ustedes los tienen muy contentos, claramente, muy satisfechos. Eso es lo que me está llamando la atención. Entonces, bueno, volviendo un poquito a hincapié, haciendo hincapié con hincapié. Qué horror de nombre, cabrón. Y peor llamarte hincapié que no metas gol o que no metas al menos un algo con el pie, güey, ¿no? O sea, le hace falta más pie a hincapié y hacer hincapié en que use más el pie y menos el hocico. Porque claramente, pues no conecta, ¿no? Aquí el tipo, muy imbécil, se tapa la boca de manera sumamente estúpida. Cuando le pudo haber, es que pudo haber optado por muchas cosas, por no taparse la boca, por mentarle la madre sin taparse la boca. Si es que lo quería hacer era insultar a Chaquito, pues puedes insultar sin taparte la boca, de manera discreta. Puedes insultarlo hasta en otro idioma, vamos, pero el tipo es tan primitivo, hincapié es tan primate, tan primario, tan imbécil, que pues hizo lo que cualquier imbécil hubiera hecho, que es exactamente lo que hizo hincapié, taparse la boca en minutos donde todavía, pues Ecuador ya no puede hacer nada sinceramente, pero por ahí algunos hubieran preferido hacer un gol de la honra, aunque sea, para llevarse un poquito algo del orgullo ecuatoriano que estaban tan alzados, y como lo dicen los refranes, entre más alto el árbol, más fuerte es su caída. Pues ahí está Ecuador, con la cola entre las patas, se fueron sin nada más que con el ridículo y la humillación en todo aspecto, porque México ganó en todo aspecto y sigue ganando en todo aspecto, como hasta la propia Belinda lo dijo, ganando como siempre México. Y Ecuador pues perdiendo, insisto, hasta la dignidad y hasta el hecho de que realmente nadie habla de Ecuador, siendo muy sensatos. ¿Quién carajos habla de Ecuador en el mundo? Y ahora menos, y si se va a hablar de Ecuador va a ser en negativo, por supuesto. Al menos de mi parte, como se pueden dar cuenta, me la paso y me la seguiré pasando, hablando mal de Ecuador, hasta que me canse y no pienso cansarme. En fin, pues todavía más ridiculitos estos tipos que perdieron humillantemente, pues no han sabido perder, no han sabido perder. Han estado diciendo que no ganaron porque fueron amenazados por el narco. Yo les diría, tengan cuidado, mijos, porque ya me di cuenta que son imbéciles, pero no sean tan imbéciles, porque con eso no se juega, ¿eh? No importa que se regresen a Ecuador, les apuesto que los pueden encontrar allá, así que tengan cuidado a quienes están acusando, güey. Porque aquí, insisto, aquí no nos andamos con chingaderas en México. Tal vez no se dieron cuenta, y de hecho creo que los tratamos muy bien, hasta mejor de lo que se merecían. Pero si van a estar acusando al narco, tengan cuidado con el narco al que están acusando. No vaya a ser que se amanezcan sin cabezas. Pues estos tipos así de mediocres, ¿no? Realmente ya no quiero mencionar demasiado de Ecuador porque no vale la pena hablar más de Ecuador. Más allá de, pues este momento de fama que tuvieron con la selección mexicana, porque si no hubiera sido por esto, insisto, nadie estaría hablando de Ecuador. Termino diciendo, curiosamente, clasificaron Canadá, México y United States, como ya lo habíamos estado comentando. Pues esto termina siendo algo así como el Mundial TEMEC o el Mundial USMCA, ¿no? Que por cierto, paralelamente está este tema todavía de la renegociación del tratado. Por ahí estaba viendo que Estados Unidos al parecer no va a querer extenderlo. En fin, lo de siempre, ¿no? La incertidumbre trompista de toda la vida. Bueno, pues hasta aquí mi reporte. Joaquín, vi una muy bonita imagen de Merlín, que es la que ahorita tengo de perfil. Está bien padre, la verdad, me encantó. Ahora sí hablemos de lo importante en términos futboleros. Mira, aquí hasta creo que el propio Luis García puso
¿De cuándo acá los ecuatorianos se sienten una selección de la talla de Francia? Tienen a 3 jugadores buenos y paren de contar. Clasificaron con 4 puntos en el grupo más malo del mundial, carajo. México es uno de los rivales más impecables de esta Copa del Mundo, carajo. Enséñense a respetar. Coincido con lo que dijo Martinoli, con lo que dice García aquí. Yo creo que esto de inflarte dependiendo cuántos jugadores tienes en selecciones europeas habla de tu propia pequeñez. En México creo que hubo un momento, y todavía por ahí está un fantasma donde todavía algunos ocupan esa carta, ¿no? Yo no le veo mucho valor a esa carta. Hoy ve cómo está jugando Europa incluso. ¿Cuántos eliminados equipos europeos ya van? Es más, hasta, bueno, Alemania, ¿no? Pero Países Bajos. Lo que me refiero es, incluso los que están todavía, les está costando un chingo y a veces se están enfrentando con equipos africanos y nomás no. Por cierto, a Países Bajos, no olvidemos que los eliminaron Marruecos, ¿no? De nuevo, justicia kármica para México, porque no era penal. El punto es que es una pequeñez tremenda, hombre, porque incluso habla un poco de tu complejo de inferioridad, ¿no? Esto de, uy, tenemos muchos equipos en... Yo he visto incluso esto de algunos argentinos que ya han aprendido a darse cuenta de que no todo tiene que irse a Europa, ¿eh? O sea, que uno puede desarrollar su sistema, su juego, su forma, su manera. Sí, se puede aprender de otros lados, pero no te garantiza. Y no lo tomes como tu mayor arma, porque en ese sentido también México ha tenido un chingo de jugadores jugando en Europa en toda la historia. Y no nos andamos alzando el cuello con eso. Pero los ecuatorianos como están chiquitos, como tan pequeñitos, ¿no? Como van naciendo, como están medio pendejos, pues creen que es como un gran activo. Y ustedes díganme qué hicieron con eso, con tener a estos jugadorcillos pequeñitos, incluido el imbécil de Hincapié, pues según en equipos de élite, pues de nada, de una chingada les sirvió porque terminaron perdiendo 2-0, jugando horrible. En fin, así los ecuatorianos y oricones, y así los sentamos en el Chile mexicano y les callamos el hocico. Viva México, cabrones. A México se le respeta. Y que por cierto, estos lloricones doble morales, desmemoriados ecuatorianos, se les olvida, con esto cierro, que hace 33 años ellos hicieron lo mismo. 33 años después la historia se repite, se invierte. En la Copa América 1993 disputada en Quito, los aficionados ecuatorianos hicieron de todo para no dejar dormir a la selección mexicana antes del partido de semifinales. Hoy, 3 décadas después, es la afición mexicana la que hace sentir la localía en la Ciudad de México. La revancha no siempre se juega dentro de la cancha. Pero aquí, ¿qué creen? Tuvimos revancha adentro y afuera de la cancha. Aquí no hubo este caso. Aquí los únicos pendejazos fueron los ecuatorianos. Felicidades a la selección. El domingo vamos contra Inglaterra. Señoras y señores, aunque a Ecuador le arda y le duela, México merece haber ganado y merece jugar contra Inglaterra. Y contra Inglaterra, agárrense. No lo voy a comentar hoy porque no lo quiero ensuciar demasiado con este análisis de los ecuatorianos y oricones. Yo creo que mañana comentamos el partido próximo que se dará el domingo. Y de mientras sigamos celebrando el buen juego de la selección mexicana, el poder de la amistad, parte de lo que creo que hace ganar a Javier Aguirre es que por momentos no tiene una fórmula. La fórmula de Aguirre es que no tiene fórmula. Eso lo comentaré en la siguiente. Y al final, creo que sí es el poder de la amistad, más allá de memes y de bromas, sí te puedes dar cuenta de cómo el trabajo en comunidad, y esto no solo sirve para lo futbolero, sino también para lo político y para lo social, te explica cómo el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo, te lleva más lejos,
te lleva más allá, te lleva a ganar. Y eso ha demostrado el equipo mexicano. Ya lo había explicado hace 2 semanas, hace 3 semanas. México, si ustedes quieren, México no tiene un Messi, si tú quieres. México no tiene un Cristiano Ronaldo, si tú quieres. Pero ¿qué sí tiene México? Huevos, voluntad, espíritu y solidaridad en el equipo. México lo que tiene es un equipo que es y sabe ser equipo. Y como ya lo había analizado hace varias semanas atrás, ese es parte del potencial, la cualidad y la fuerza que se puede quitar a un elemento, a un jugador, y poner a otro y se conserva el equilibrio. Sigue funcionando, sigue operando el equipo, porque todos funcionan como un equipo, eh, como un sistema que fluye en conjunto y no como una pieza individual que lo hace todo. Como lo hace la selección argentina, que todo se lo pasan a Messi, como lo hacen por momentos también en Portugal, donde todo quieren que lo resuelva Cristiano Ronaldo. Aquí se divide todo, se equilibra todo, y eso creo que hace más difíciles las lecturas a los otros equipos, porque además, insisto, la fórmula de Aguirre por momentos es que no tiene fórmula. No repite, no se vuelve predecible, no se vuelve tan fácilmente analizable, eh, y les complica la lectura y el análisis a otros. No es improvisación, siento, es un plan estratégico muy interesante. El poder de la amistad funciona, el poder de la comunidad funciona, y eso yo creo que es la principal virtud y fortaleza de nuestro equipo mexicano, que me encanta que jueguen así porque en gran medida siento que también refleja lo que es la misma cultura mexicana. Y si no, pregúntenle a nuestros migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo es que han echado a andar esa economía? Hablo de California, por ejemplo, como una de las más importantes también de la Unión Americana, de Estados Unidos. Por algo es uno de los estados más ricos y que más ha generado y producido a lo largo de las décadas, desde que los mexicanos, de alguna manera, reconquistaron California. Porque California por momentos sigue siendo nuestra. En fin, pues hasta aquí el comentario. La siguiente hablamos de Inglaterra, porque hoy hablamos de los lloricones ecuatorianos. Muchas gracias. Y felicidades a nuestro equipo mexicano.